Continuamos, vamos a ver los principios lógicos. Los principios lógicos o los principios de la lógica son los pilares fundamentales donde se asienta el conocimiento, digamos. A partir de estos axiomas generales es desde donde se va a derivar todo lo demás, todo el conocimiento lógico o todos los razonamientos lógicos, ¿sí? Son las bases del conocimiento. Esto empieza en Aristóteles, cuando veíamos la historia de la ciencia. Ellos son los padres de estos principios, de estos axiomas, de estos cimientos del conocimiento, ¿sí? Los principios lógicos, uno de ellos es el principio de identidad. El principio de identidad indica que algo pertenece o es pertenece a un grupo de cosas o es de una determinada manera. Por ejemplo, un círculo es redondo, las figuras geométricas, los triángulos son figuras geométricas, los cuadrados son figuras geométricas. Hay un principio de identidad de que no puede ser, si algo es, por ejemplo, esto es una lapicera, y la lapicera, su función es escribir. Entonces, en cualquier idioma, en cualquier lugar del mundo, algo es de determinada manera y tiene determinada función y determinadas características. Es principio de identidad que no puede ser refutado. Luego está el principio de contradicción. El principio de contradicción indica que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Es como decía Shakespeare, ser o no ser, es aquí la cuestión. Es decir, si yo digo que esto es una lapicera o un lápiz, no puedo decir que no lo sea. Y luego está el principio del tercero excluido. El tercero excluido es A, o es A o no es A. Es este tercero excluido. Si decimos que algo tiene una identidad y que es de determinada manera, el tercero excluido es la contradicción. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo. El tercero excluido va a venir a decir, bueno, si A es A, si A es A, entonces O no puede ser A. ¿Sí? O sea, esas son reglas de las que se deriva todo el conocimiento. Después está, por otro lado, el principio de la razón suficiente. La razón suficiente indica que para uno indicar que algo es de determinada manera o que es real o que es verdad, tiene que probar, ¿no? Entonces, el de la razón suficiente. Probarlo y probarlo acabadamente. Tener muchas pruebas sobre ese axioma, sobre esa afirmación, sobre esa conclusión, sobre ese razonamiento, sobre ese conocimiento nuevo. Yo tengo que tener una razón suficiente. Luego está el principio de la causa y el de que toda afirmación exige una justificación. Y aquí el principio de la causa indica que todo tiene una explicación causal, o sea, hay una cadena de hechos y de eventos que van uno causando al otro, ¿no es cierto? Esa es la teoría de la causalidad. Y por último, como séptimo de los principios de la lógica, es que todas las partes de un todo deben estar relacionadas entre sí. Sí o sí debe haber una coherencia en ese todo, una sistematicidad en ese todo. Esa organicidad del todo debe estar presente. Bueno, más o menos son esos los principios lógicos. Yo les dejo aquí un resumen de
principio de la contradicción, el de la identidad, el de la contradicción, el del tercero excluido, el de la razón suficiente. Esos 4 son los que le dejo en el resumen, y bueno, y he agregado otros más que están en otros autores, que es el principio de la causa, esto de la causa-efecto, la causalidad, la teoría de la causalidad de los hechos, la forma de explicar que toda afirmación exige justificación, es parte de la razón suficiente. Siempre que sostengamos algo debemos tener una razón suficiente o una justificación. Y esto de la organicidad. Y esto tiene mucho que ver con la lógica, y con la lógica normativa o la lógica del derecho. ¿Por qué? Porque vamos a estar siempre dentro de un sistema que debe coherencia a todo el ordenamiento jurídico. Entonces, ese todo debe estar relacionado con cada parte, y esa relación debe ser armónica en el sentido que se debe interpretar de la mejor manera posible y no contradecirse con las mismas normas del sistema orgánico y coherente entre sí. Bueno, vamos a pasar a lo que son los razonamientos en sí. Primero dijimos que los razonamientos son pensamientos, y que son pensamientos racionales que están conformados por todo aquel discurso que sea un discurso declarativo, toda aquella función del lenguaje que sea explicativa. Y las proposiciones son las premisas que van a venir a constituir los razonamientos. Y seguimos en el PowerPoint, vamos por la filmina número 4, donde dice que las proposiciones son verdaderas o falsas. Eso lo habíamos dejado claro. Y que no son exclamaciones, no son afirmaciones, no son negaciones. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Los seres humanos tienen 2 manos, 2 pies. José es un ser humano. Premisa mayor, esa de que los seres humanos tienen 2 manos y 2 pies. Premisa menor, José es un ser humano. Conclusión. La conclusión me va a contener la premisa mayor y la premisa menor, y se va a deducir por una inferencia lógica que la conclusión es que Juan o José es un ser humano. Entonces, esa fue la segunda premisa. Entonces José tiene 2 manos y 2 pies. Entonces yo saco. Es simbólica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, le ponen, los seres humanos tienen 2 manos y 2 pies. Uno puede decir, todo ese es P. Entonces le ponen un símbolo a ese concepto y a esos caracteres. Todo ese es P. O, José, O es S. Entonces O es P. Esa es la simbología. Uno saca, va poniendo S, P, O, determinadas letras, y a su vez, de acuerdo a cómo sea la oración, si hay una negación, si hay una disyunción, esto, o una conjunción, esto con esto, hay distintos símbolos que van uniendo, digamos, las expresiones, y hay una tabla de verdad. Que esa tabla de verdad uno pone los distintos símbolos con los que se van uniendo, y luego lo verifica en la tabla de verdad poniendo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ve la conexión que tiene el S con el P. Si hay una negación, se cambia automáticamente el signo de verdadero a falso o de falso a verdadero, y de esa manera se llega a establecer si todo ese razonamiento es verdadero o es válido. Bueno, es una cuestión que
Si quieren, se los explico más detalladamente, pero a mí lo que me interesa no es que sepan realizar las tablas de verdad, sino que sepan identificar premisas y que sepan identificar razonamientos, ¿m? En general. Entonces, por ejemplo, vamos a otro ejemplo de razonamiento. Todos los miércoles José sale 10 minutos antes de su trabajo. Premisa menor. Hoy es miércoles. ¿Cuál será la conclusión? Sí, hoy José, como es miércoles, hoy José saldrá 10 minutos más tarde de su trabajo. Muy bien. Bueno, vamos a seguir a otros ejemplos. Pero antes les voy a decir, cuando ustedes leen un texto o cuando ustedes quieren afirmar algo, para identificar, digamos, lo que son las premisas, generalmente se indica, dado que, y viene la afirmación, en tanto que, y viene la afirmación, por la razón que, tal cosa, y ahí vienen las proposiciones. La proposición condicional no es un razonamiento. Hay proposiciones que son condicionales, por ejemplo, si los objetos de arte son expresivos, constituyen un lenguaje. Si los objetos de arte son expresivos, constituyen un lenguaje. La afirmación de la primera implica la segunda. Pero uno puede decir, puesto que los objetos de arte son expresivos, constituyen un lenguaje. Si lo digo de una manera distinta, puede ser un razonamiento de otra manera. De otra manera sí, pero hay que ver si esta premisa, siempre el razonamiento tiene que estar constituido por una premisa mayor y una premisa menor. Siempre tiene que haber dos o más premisas para poder llegar a la conclusión en un razonamiento. Siempre es una o más premisas y la conclusión. Bien. Hay dos grandes tipos de razonamiento que ya los hemos visto y que ustedes ya lo conocen, que es el deductivo y el inductivo. El deductivo es el que va a partir de verdades particulares a partir de verdades generales. Perdón, inferimos, es decir, concluimos verdades particulares a partir de verdades generales. Es decir, vamos de lo general a lo particular. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, conclusión, Sócrates es mortal. ¿Sí? Si yo lo simbolizo, voy a decir, todo S es P, o todos los S son P. X es S, entonces X es P. ¿Ven cómo se simboliza con una letra el objeto y la característica que estamos diciendo de ese objeto? Como la premisa mayor, menor, se deriva la conclusión. Y en la conclusión siempre va a estar compuesta, van a estar en conjunto las dos premisas. Va a tener la característica de la general en el particular. Y ahí se hace el razonamiento deductivo. Y después está el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo va a derivar verdades generales, o sea, la conclusión va a ser general y se va a derivar e inferir de pequeñas verdades particulares, de verdades particulares. Por ejemplo, en el mismo razonamiento que teníamos recién, yo voy a empezar con una premisa particular. Recién empezamos en todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Ahora yo voy a decir, Sócrates
es un hombre y es mortal. Platón es un hombre y es mortal. Aristóteles es un hombre y es mortal. Por lo tanto, probablemente todos los hombres sean mortales. ¿Vieron? Es un razonamiento al revés, el inductivo. Y el inductivo es un razonamiento que también viene a constituir la base de la probabilidad, de la teoría de la probabilidad y de la estadística. Nosotros en investigación utilizamos mucho el método de la estadística como método por excelencia de las metodologías cuantitativas. ¿Por qué? Porque yo, mientras más número de observación de casos de la población, que ya vamos a ver en su momento estadística, pero mientras mayor sea el porcentaje de la observación de los casos en campo y que yo tenga, un porcentaje, tengo la probabilidad que si es mayor del 50% y es una probabilidad muy alta. Y eso es un razonamiento inductivo, o sea, yo tengo una observación de cantidad de n, de números, de casos, y voy a concluir que la mayoría, o que la minoría, o que muy pocos, de acuerdo a la contabilización que yo tenga de esa población, voy a tener una conclusión que se va a derivar de eso, ya sea en que sea mayoría, en que sea minoría, la conclusión va a ser de acuerdo al resultado de esa cantidad de observaciones que tengamos particulares y de todas esas particulares voy a llegar a una conclusión general, que la mayoría de los estudiantes han estudiado para metodología y tienen un muy buen puntaje. Han promocionado, por ejemplo, un 80%. O un 90%, para ser bien optimista así. Eso es lo que es el razonamiento inductivo, o los métodos inductivos. Pero bueno, es el razonamiento. Ahora estamos viendo los razonamientos. Entonces, solo las proposiciones, estas afirmaciones de cosas son susceptibles de ser verdaderas o falsas. Y todo el razonamiento en su conjunto es susceptible de ser válido o inválido. Va a ser válido cuando, según las reglas de las tablas de la verdad, me den en todo eso, verdadero o falso que realizamos, me dé que es verdadero. Ahí va a ser válido el razonamiento porque no va a haber un error de razonamiento. Bien. Entonces, pasamos a la otra filmina de PowerPoint, en la número 7, dice ahí específicamente esto que hablábamos de la estadística, cómo es la estructura lógica de este razonamiento inductivo. Bueno, S1 es P, S2 es P, S3 es P, y así sucesivamente puedo llegar a tener un número de casos de que hay investigaciones. Nosotros hicimos en el 2009-2010 con unos compañeros una investigación sobre 554 sentencias de robo calificado por uso de arma. Fueron todas las que se dictaron, todas las sentencias condenatorias que se dictaron en el 2008, fueron 559 en las 11 cámaras del crimen en la provincia de Córdoba, en la primera circunscripción. Ese fue el número de población total. Nosotros analizamos todo eso. Entonces, de allí se derivaron muchos datos, muchísimos datos, que si ustedes quieren yo les paso después cuando veamos, les voy a pasar los gráficos y todo lo que se sacó de esa investigación. Y bueno, la conclusión va a ser de acuerdo a la cantidad de números que vemos y el P, el valor, la variable que vamos a medir. Pues yo, por ejemplo, tengo una primera premisa, que dice: todos los delitos de lesiones, o para el delito de lesiones, la pena es de prisión. Segunda premisa, para el delito de homicidio, la pena es de prisión.
Tercera premisa. Para el delito de daño, la pena es de prisión. Bueno, esto lo saco del Código Penal, no tengo que ir a hacer una investigación, pero es la estructura del razonamiento. Entonces yo tengo que para distintos delitos la pena es de prisión. Yo puedo generalizar entonces a partir de esas premisas particulares, generalizo y digo, todos los delitos tienen pena de prisión. Bien, vamos a continuar. La otra firmila sigue explicando esta estructura lógica del razonamiento inductivo. Otro de los razonamientos inductivos y muy utilizado, por cierto, en esta área del derecho, en la jurisprudencia, y quizás ustedes lo utilicen en algún proyecto de investigación, es el razonamiento por analogía. El razonamiento por analogía es un razonamiento inductivo y tiene una estructura lógica inductiva. Bien, ¿cómo es? La analogía, nosotros argumentamos, ¿no es cierto?, que algo se puede aplicar o que algo puede considerarse como tal cuando lo comparamos con un objeto de similares características o semejantes características. Entonces, si se parecen en determinadas características, en todas estas características, es muy probable que en esta otra también se parezca, o es muy probable que con esta otra aplicación sea bien aplicar de esta manera lo que no está regulado en este otro caso, que es de las mismas condiciones, semejanzas. Bien. Por ejemplo, lógicamente la estructura de este razonamiento va a ser premisa número 1, se fijan en la firmina número 9. Premisa número 1, el elemento A tiene las propiedades de P, Q y R. El elemento B tiene las propiedades de P, Q y R. El elemento E tiene las propiedades de P y Q. Luego, el elemento E es probablemente como A, B y C. ¿Qué hago yo? Tomo distintos casos en los que se les aplica esto, esto y esto. Tengo otro caso que es parecido porque tiene características, pero que no sé qué se le aplica, pero yo con estos fundamentos le aplico lo mismo. Ese es el razonamiento inductivo. Inductivo, ¿por qué? Porque sigo partiendo de premisas particulares y voy a llegar a una conclusión general. Bien. También se dio, ¿se acuerdan? El cambio que vimos de los métodos en la forma de el hipotético deductivo. El hipotético deductivo es cuando nosotros vamos a refutar una hipótesis, vamos a sostener una hipótesis y la vamos a refutar. Esto se llama razonamiento por abducción o hipótesis. Y Peirce analizó 3 formas de inferencia. Uno es la inducción, que es, por ejemplo, él hace un ejemplo con las alubias. Las alubias son como porotos más grandes. Cada alubia que sale del saco es blanca, dice. Sacaba una, sacaba otra. Cada alubia que sale del saco es blanca. Luego, conclusión, todas las alubias del saco son blancas. Es una inducción, porque parto de lo particular y generalizo y concluyo en que todas las alubias son blancas. La deducción es otro. La deducción es que todas las alubias del saco son blancas, o sea, parto de lo general, entonces este paquete tiene alubias de ese saco, por lo tanto, todas las alubias del saco son blancas, o las alubias de este paquete son blancas. Y la hipótesis, o sea, vimos la inducción, la deducción, y el hipotético deductivo o la hipótesis es: todas las alubias de este saco son blancas.
las alubias que me dan son blancas. Luego puedo presumir que estas alubias fueron sacadas o vienen de dicho saco. Ahí hay una prueba de hipótesis. Yo tengo una regla general, pongo una hipótesis en la observación, que esto es, saco las alubias, estas son blancas, entonces yo puedo deducir, porque se deduce, es hipotético deductivo, de que a partir de esa prueba de hipótesis, que las alubias mías son blancas, seguramente corresponden o vienen de ese saco. Bueno, esto, chicos, yo se los voy explicando, pero ustedes síganlo con el PowerPoint, porque para que no se pierdan y para que puedan seguir con lo que les voy diciendo. Bueno, pasamos a la número 11, a la filmina número 11. Y bueno, y seguimos con este método de abducción o los requisitos de la validación. Es un razonamiento que va a tratar de explicar los hechos bajo este siguiente proceso que yo les decía, en donde se va a observar el hecho, se va a buscar una regla, al menos hipotéticamente, que lo explique, y se van a sacar las consecuencias que se derivan de ello. Por ejemplo, primera premisa, sabemos que si ocurre tal cosa, entonces va a pasar tal otra. Segunda premisa, cuando generalmente se da la primera característica A que dijimos en la primera premisa, sucede la regla de la experiencia Z. Sabemos que si sucede Z, entonces A, B o C. Generalmente cuando se da A, sucede Z, que es la regla de la experiencia. Entonces luego probablemente ha ocurrido A. Por ejemplo, si un sujeto nos pide dinero apuntándonos con un arma de fuego, puede ser que esté cargada A, que esté descargada B, que no funcione C, o que sea de juguete D. Y si yo digo la regla de la experiencia, lo más probable es que esté cargada, bueno, C, dale lo que te pide. Ese es el razonamiento de la abducción, donde se refuta una hipótesis con la regla de la experiencia general. Bueno, otro razonamiento indiciario, Aristóteles, por ejemplo, daba el ejemplo. La cosa cuya existencia o producción lleva en sí la existencia de otra cosa, ya fuera anterior o posterior, es lo que se llama indicio. Pues indica que otra cosa ha ocurrido o que otra cosa existe. Nosotros en derecho usamos muchísimo la prueba indiciaria, y es la prueba por excelencia en muchos aspectos del ordenamiento público. ¿Por qué? Porque el juez, a la hora de dictar sentencia, necesita llegar por razonamientos, ¿sí? Porque es uno de los métodos de dictar sentencia, es la sana crítica racional, se llama, y tiene que tener principios de lógica, de sentido común y del orden natural de las cosas. Pero, lógicamente, uno a la hora de dictar una sentencia, sobre todo en el proceso penal, y yo les voy a hablar del proceso penal porque soy penalista, vamos a ver que todo hecho, delito, todo tipo delictivo debe estar probado acabadamente por pruebas, y se va a llegar a un juicio por una probabilidad, pero se va a dictar sentencia por certeza. ¿Y cuándo va a haber una certeza? Bueno, cuando no haya lugar a dudas de que el hecho existió y de que lo fue
por el imputado, ¿sí? Que tiene participación responsable por ese hecho. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas indiciarias que les digo? Por ejemplo, los hechos de violencia familiar. Uno no tiene la prueba directa porque son hechos que suceden en el interior de la casa, de la pareja, de la vivienda, del hogar. Y por ahí no hay testigos directos de los hechos. Podemos tener una prueba objetiva de certificados médicos de lesiones, pero no tenemos prueba directa. Cuando no hay prueba directa, hay indicios. Es esa prueba indirecta, es ese testigo referencial que la vio a la víctima llorando y que le pareció escuchar que dijo que le habían pegado. O sea, ese indicador indica. Hay indicios de, se les realiza una valoración de riesgo, una valoración psicológica, y hay indicadores psicológicos, sobre todo también en los abusos sexuales y en los abusos sexuales infantiles, hay indicadores psicológicos que van a decir y determinar si esa persona ha sido o no víctima de alguna violencia. Y esos van a ser los indicios o los indicadores que uno tiene para probar algo. ¿Sí? Por ejemplo, primera premisa, el indicio A indica que X o Y o Z. El indicio B indica que G o H o Z. Y el indicio C indica que M o N o Z. ¿Qué es lo que se está repitiendo en todos los indicios? ¿Qué es lo que indica el Z? Entonces uno va a concluir que todo indica que probablemente Z. Yo les hice un razonamiento así en el trabajo práctico, donde hablábamos de los testigos que había y que habían indicado todo que era violento. Me va a conocer algo así. Pero ese tipo de razonamiento es el razonamiento indiciario, por indicios. Por ejemplo, la comisión del homicidio por parte de Ticio viene sugerida por su fuga, por las amenazas o por encontrarse en el lugar del delito. La fuga denota la comisión o el temor. Las amenazas indican la comisión o la bravuconería. Encontrarse en el lugar indica la comisión o estar causalmente ahí. Entonces, para la comisión concurren tres indicios. Para el temor, la bravuconería o la casualidad de estar allí solo concurre con un solo indicio, siendo estas cosas distintas y heterogéneas, de donde deriva la probabilidad de 1 frente a 3. Así es como se llega a probar hechos en el derecho penal, se llegan a probar hechos que no tenemos prueba directa, que tenemos quizás un relato leve de la víctima y no tenemos más prueba. Entonces, allí viene a jugar gran parte la prueba indiciaria para poder hacer justicia. Bien. El razonamiento deductivo ya lo conocemos, es el razonamiento que parte de las reglas, afirmaciones generales y va a efectuar afirmaciones en casos particulares. La estructura lógica vimos, premisa número 1, todos los S son P, premisa número 2, algún C es P, premisa número 3, C es S. Por ejemplo, porque hay dos tipos de razonamientos deductivos. Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, luego Sócrates es mortal. Ahí están simbolizados, lo ven en la filmina 14, está simbolizado para que vean cómo sería la estructura de esta lógica simbólica. El modus ponens es una regla de inferencia simple, compuesta por un antecedente P y un consecuente
Q, que es verdadero, en la que si lo afirmo como verdad al antecedente, concluyo verdadero o consecuente. Es decir, si pasa tal cosa, entonces tal otra. Esa forma de argumentar o esa forma de deducir las cosas se llama modus ponens. Y la estructura lógica es: si P, entonces Q, P, o sea, sucede P, entonces Q. Por decir, si tiene rastro de pólvora en la mano, efectúa algún disparo. Tiene rastro de pólvora, por lo tanto efectúa el disparo. Parece una tontería, pero son los razonamientos válidos, y los razonamientos deductivos. El modus ponens es uno de los más utilizados. A ver, si tiene rastro de pólvora en la mano es porque disparó. Si nosotros tenemos un homicidio, se hace la prueba de la pólvora, no recuerdo el nombre ahora, y si no, o sea, y hasta 3 y 4 días puede salir, porque se verifica el plomo que te queda en la mano, y es blanco o negro. Es decir, si tiene la pólvora, disparó y no hay con qué darle. En los casos de suicidio, que son dudosos, que son muertes de etiología dudosa, donde se encuentra una persona con un arma en la mano con un tiro, aparte de ver la dirección que tiene el tiro, dónde está el tiro, qué dirección tiene, si podía o no podía manejar, maniobrar el arma, lo que se hace es la prueba de la pólvora. Y en el caso de que no se encuentre, es muy sospechoso de que sea un suicidio. Ahora, si sí se encuentra rastros de la pólvora, listo, no hay duda que esa mano fue la que disparó. No hay duda, no se puede refutar, es muy difícil de refutar. Bien, modus ponens. Y el modus tollens es otro tipo de razonamiento deductivo, de argumento deductivo, también muy utilizado, y que es muy parecido al otro, al modus tollens que vimos recién, pero que parte de una negación. O sea, es igual, pero por una negación, como podemos dar el mismo ejemplo. Si tiene rastro de pólvora en la mano, efectúa el disparo. Premisa número 2. No tiene rastro de pólvora en la mano, conclusión, no. Premisa número 2. No efectuó ningún disparo, por lo tanto no tiene pólvora en la mano. La estructura lógica es: si P, entonces Q, no Q, entonces no P. Si tiene rastro de pólvora en la mano, efectúa algún disparo. No efectúa ningún disparo, no tiene rastro de pólvora en la mano. Ahora, si lo tiene, yo podría hacer el revés. Si efectúa algún disparo, tiene rastro de pólvora en la mano. No tiene rastro de pólvora en la mano, por lo tanto, no efectúa ningún disparo. Ahí lo damos vuelta, para que nos quede más racional. Bueno, chicos, estos son a grandes rasgos los razonamientos que existen: el deductivo, el inductivo. El deductivo tenés modus ponens, modus tollens. El inductivo está el por analogía, el por probabilidad, y es a partir de cuestiones particulares se llega a conclusiones generales. Y el deductivo al revés: a partir de premisas generales se llega a conclusiones particulares. Estos razonamientos, dentro de un texto de investigación y dentro de lo que ustedes van a ir armando para el tema, para investigar, van a ir y venir los razonamientos, porque uno va y viene de lo general a lo particular de acuerdo a lo que vaya describiendo, ¿sí? O investigando.
no se puede uno encasillar en una sola forma de argumentar, sino que justamente hay que saber combinar estas formas de los razonamientos para que quede la idea lo más lógicamente posible explicada. Bueno, ya vimos que la lógica material o la lógica informal es el lenguaje de la unidad 2, que ya lo vieron, y se va a completar con el estudio de la teoría argumentativa de la unidad número 6 y de las falacias. Así que bueno, chicos, esto es todo lo que es lógica. Les dejo los apuntes. Ustedes, chicos, para el parcial va a ser la clase que viene. Ahí me estuvo diciendo una de las compañeras que quieren realizar una reunión Meet. Yo no tengo inconveniente, lo podemos realizar, organícense, pero lo vamos a realizar más adelante, no hoy, porque hoy quiero que vean esto, quiero que vean los razonamientos y que estudien la bibliografía. ¿Sí? Es el libro de copy, es página 4 a 22 y los resúmenes que yo le mandé de principios de la lógica y un resumencito que hay de lógica formal e informal para que les termine de cerrar. No se les va a preguntar nada extraño, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, con verdaderos y falsos o con algún completar muy parecido a lo que hicieron en el trabajo práctico número 1. Yo estoy a su disposición para sacar todas las dudas que ustedes quieran. Si quieren, abrimos un foro en la página ahora mismo. Yo el otro día lo abrí, nadie contestó, nadie me consulta. Entonces, bueno, tengan en cuenta que yo no tengo problema de que hagamos un foro consulta o una reunión de consulta. Lo que sí les pido es que lean el material de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3, que vean los videos. Yo he visto que, por ejemplo, en la última clase hay videos que tienen 4 o 5 visitas, chicos. Entonces, las clases hay que verlas para poder entender el material. El material está todo explicado en las clases y no se les va a tomar otra cosa que no esté explicado ahí en las clases, en los videos. Están todos los videos disponibles, no he sacado ninguno para que los puedan ver y todo lo que quieran preguntarme me lo preguntan. Se organizan, si quieren, para que nos reunamos a fin de la semana o principios de la semana que viene, como para sacarnos las últimas dudas del parcial. Así que bueno, chicos, espero que haya sido lo más clara posible para explicarles estos temas, y en el caso de que no sea así, háganme las preguntas que sean, y si yo tengo que hacer algún otro videito explicativo o nos reunimos a los fines de explicar algo puntual, me lo hacen saber. Pero les pido que primero que nada vean la bibliografía. La unidad 2 y esta unidad 3 es muy breve lo que tienen que leer. La unidad 1 ya la vimos en profundidad y hace rato que ya la vienen viendo. Así que son esas 3 unidades las que van dentro del parcial. Así que bueno, los veo seguramente en alguna reunión si nos organizamos. Si ustedes se organizan, me mandan el link y yo me organizo acá con la nena y vemos cuándo nos podemos conectar. Y si no, me escriben a mi mail, me escriben por el aula virtual o por el mail y yo les contesto inmediatamente. Saben que les contesto inmediatamente. Así que bueno, chicos, mucha suerte. Que anden bien.